días, buenas noches, queridos amigos. Dependiendo del lugar, el día y la hora que usted nos mire, quiero saludarles y a todos ustedes desearles lo mejor, que la paz y la misericordia de nuestro Dios sea reinando, sea morando en sus corazones. Ahora, más que nunca, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia en términos generales, necesitamos apoyarnos mutuamente a través de la oración, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, el estudio de la palabra de Dios. Por medio de el congregarnos son formas en que nos necesitamos y lo necesitamos urgentemente, sobre todo cuando estamos convencidos que los tiempos que estamos viviendo no son los mejores, no serán los mejores, pero en medio de estos tiempos podemos tener la plena certidumbre y la seguridad de que nuestro Dios Todopoderoso estará con nosotros para ayudarnos, para levantarnos en medio de circunstancias adversas por las que usted pueda estar atravesando o vaya a atravesar. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Cada uno de nosotros, cada persona que es parte de ese cuerpo visible y como cabeza Jesucristo, necesitamos ese apoyo, ese impulso, ese ánimo. Estos días, estas últimas semanas, hemos sido testigo de cómo la palabra de Dios toma cada día más cumplimiento. Y nosotros, como verdaderos creyentes, como seguidores del Dios Todopoderoso, debemos animarnos mutuamente. Y sobre todo cuando es evidente que la redención de los santos puede acontecer en cualquier momento. Como lo he dicho en otras ocasiones, el día ni la hora, nadie, absolutamente nadie lo sabe. Puede ser que ese arrebatamiento, que esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo suceda, pero el día y la hora no lo sabemos. Puede acontecer de aquí a 20 años, a 50 años, 100 años, no lo sé. Pero lo que sí debemos tener presente cada uno de nosotros como cristianos, como si hoy fuese a ocurrir ese gran acontecimiento donde Jesucristo va a sacar de este mundo a su iglesia, donde Él va a derramar su juicio en su momento, donde los hombres van a ser confrontados de manera presencial sobre aquellas cosas que hicieron, buenas o malas. La iglesia, los hijos de Dios, se presentarán ante Dios para dar cuenta de su mayordomía, para dar cuenta de aquellos talentos, aquellos dones que Dios le entregó para que lo utilizasen como instrumento o como herramienta para la predicación del evangelio en estos tiempos. Así que a todos ustedes, ánimo, tengan la fe y la esperanza de que Dios tiene absoluto control sobre todas las cosas, que nada, absolutamente nada se ha escapado de sus manos. Aunque estemos viviendo dentro de este contexto donde las cosas van de mal en peor, Dios tiene el control y Él sigue cumpliendo su agenda y su propósito en nuestras vidas y en la vida de las personas. Ahora a nosotros nos corresponde predicar, evangelizar, compartir el evangelio con la mayor cantidad de personas. Pero para poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas, como congregación, como individuo en este mundo, necesitamos el Espíritu Santo.
Necesitamos la llenura constante del Espíritu Santo. Claro, existen muchas escuelas de interpretación que consideran que la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo fue para un grupo específico de personas en su momento, es decir, para los apóstoles, para la iglesia del primer siglo, para un número creciente de cristianos teológicamente despiertos. Las etiquetas de continuismo y sensacionismo funcionan como términos hoy en día, como términos de división entre cristianos protestantes, evangélicos y aún reformados. De manera resumida, existen entonces los continuistas que creen que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento son para todos los periodos en los que yo me identifico. Y están los cesacionistas, es decir, que entienden que algunos de estos dones, algunos, no todos, sobre todo los dones que en el primer siglo estuvieron especialmente relacionados con los apóstoles. Según ellos, muchos de estos dones cesaron. De allí se desprende el término cesacionista, que ya el Espíritu Santo no está funcionando, ni está manifestándose, ni está ejerciendo su poder como sucedió en el tiempo de los apóstoles. Es decir, dicen ellos, esta escuela teológica dice que a la muerte de los apóstoles estos dones cesaron. De allí, repito, se desprende entonces el término cesacionista. Pero lo cierto es, queridos hermanos, y esto debe quedar muy claro para nosotros, que es imposible que podamos llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesucristo, es lógico, esto lo tendríamos que dividir en dos partes. Hay un mensaje en el libro de los Hechos capítulo 1, donde el Señor les dice a los apóstoles, a la iglesia del primer siglo, que no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos por el poder del Espíritu Santo. Y Él le dice, y le serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí es evidente, queda muy claro que el Señor les está entregando un mensaje a ellos. Pero yo creo que también, y aquí viene la segunda parte, que este mensaje no solamente fue dirigido, esta declaración no fue solamente para la iglesia del primer siglo, sino también para la iglesia de los futuros siglos que vendrían, porque esos cristianos del primer siglo iban a atravesar por situaciones difíciles, duras, y así quedó evidenciado en los documentos históricos cristianos que fueron masacrados, que fueron exiliados, se cometieron todo tipo de injusticia contra ellos. Pero para poder que esos creyentes del primer siglo que fueron crucificados, fueron arrojados a las arenas, a los coliseos para ser devorados por las bestias, para que esos cristianos llegasen a ser capaces de soportar semejante prueba, era necesario que el poder del Espíritu Santo de Dios estuviese sobre ellos. Era necesario enfrentar la falsa doctrina, las mentiras de aquella época, los falsos profetas, falsos predicadores, las herejías que se irían levantando a medida como la iglesia iba avanzando. Era necesario que ellos fuesen llenos del poder del Espíritu Santo y que los dones del Espíritu Santo se manifestasen
dones de lengua, de interpretación, los dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, porque el Señor sabía que todas estas cosas iban a suceder. Por tanto, ellos necesitaban, y sobre todo por la predicación del Evangelio, ellos necesitaban ser llenos del poder del Espíritu Santo. Así que no tiene sentido cuando se dice que una vez que los apóstoles, la iglesia del primer siglo, cuando todos aquellos murieron, cesaron aquellas manifestaciones sobrenaturales y divinas. No le veo sentido, porque el mismo problema que la iglesia del primer siglo atravesó, quizás menos, quizás mayor, que las generaciones posteriores como la nuestra hoy día, también hemos y vamos a tener luchas. No creo que Dios nos ha abandonado en manos de todo lo que vemos y oímos. Y por tanto ya el Espíritu Santo no se manifiesta, ni los dones del Espíritu se manifiestan como en la iglesia del primer siglo. Sería injusto. Los problemas de la iglesia del primer siglo, como la iglesia del siglo XXI, es decir, la iglesia de hoy día, también atraviesa los mismos problemas. Y necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la labor que nos ha sido encomendada. Yo soy continuista y yo creo, a menos que esté equivocado, pero durante los 48 años de conocer a mi Señor como mi Salvador en mi vida, en mi propia vida, yo he experimentado situaciones surrealistas, espiritualmente fuertes, sobrenaturales, y solo ha sido por medio del Espíritu Santo y de los dones que Él ha impartido a nuestras vidas que he podido sobrevivir y salir adelante. Entonces yo no creo que Dios le entrega el Espíritu Santo, derrama el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, sobre aquellos 120, y luego que aquellos mueren y sobre todo los apóstoles desaparecen, también desaparece el poder del Espíritu Santo y los dones, y valga la redundancia, sobre los cristianos. Entonces yo no quiero crear un debate. Créame que me he caracterizado por evitar los debates. No porque no tenga argumento, porque tenga ganas. No, ganas tengo. Pero creo que discutir sobre temas teológicos por medio de estas redes no creo que sea lo más recomendable. Creo que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de predicar, de discipular, de educar a nuestros miembros y que ellos sean fortalecidos en la fe. Pero lo cierto es que sin la ayuda del poder del Espíritu Santo sería imposible que cumplamos semejante misión que Él nos ha encomendado. En el libro de Hechos, retomando lo que decía hace un momento, capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En lo personal, bajo mi interpretación, que estoy equivocado o puedo estar equivocado, es posible. Soy humano y eso lo tenemos que entender, lo debemos aceptar. Y es que la iglesia del primer siglo estaba atravesando por momentos críticos, difíciles, bajo el imperio romano. Por tanto, era necesario que ellos fuesen llenos y que se cumpliese lo que el Señor había dicho en Joel. Ya Dios, a través de los profetas, había hablado acerca de este hecho. El propio Jesús. Pero insisto, eso no significa
que nosotros, la iglesia que continuaría a través de los siglos, no tuviese ese privilegio de ser también heredera de la promesa de Dios. Somos herederos de esa promesa. Creo que el Espíritu Santo sigue manifestándose como lo hizo en la iglesia del primer siglo. Ahora, ambas posturas de estas que les he estado hablando, del continuismo y los cesacionistas, ambas posturas, tanto una como la otra, se han presentado en diferentes páginas y plataformas defendiendo su postura. Pero el propósito que quiero yo resaltar, más que la diferencia, es que es innegable que hay algo que nos une. Y es que amamos y predicamos el mismo evangelio. Aquí el problema no es tanto doctrinal, sino teológico, interpretativo. Tiene que ver con cosas de formas y no de fondo. De manera que creo que agarrarme teológicamente, verbalmente con alguien a través de una de las redes sociales o a través de las redes sociales no sea lo más sano ni lo más sabio. Yo creo, practico lo que dice la Biblia, o por lo menos trato de vivir lo que dice las Sagradas Escrituras. Y yo creo en el mover y en el poder del Espíritu Santo. No creo que el Espíritu Santo, en cuanto a los dones, ya dejó de existir. No lo creo. Muchos de ellos, muchos de los que defienden esta postura, hablo de los cesacionistas, no creen en los milagros, no creen en el hablar en lenguas, no creen en ciertas manifestaciones como la palabra de ciencia, don de sabiduría. Ellos no niegan que eso existiera y que está allí en la Biblia, pero que eso tuvo su momento y que ya eso cesó. Mas nosotros creemos y predicamos que el Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose, sigue manifestándose, sigue derramándose en los corazones de las personas. Y yo hablo a título personal. Hablo como una persona que ha experimentado eso. Yo recuerdo, y no hace muchos años de eso, pero yo recuerdo cuando yo me convertí y recibí la promesa del Espíritu Santo, fue algo innegable, algo imposible de rechazar, en el sentido de que yo lo viví. No fue que Dios me lo impuso. No fue que yo no pude resistir aquello. No. Dios, el Espíritu Santo, es un caballero. Y Él no obliga a nadie a ser lleno o a recibir la promesa del Espíritu. Créame lo que es así. A mí no me obligó nadie, Dios no me lo impuso, pero nunca se me olvidará aquella noche cuando bajo aquella hermosa luna, quizás de noviembre, el Espíritu Santo cayó sobre mi vida. Yo le dije, Señor, yo quiero ser lleno, quiero experimentar esa presencia, quiero ser testigo de que realmente eres real, no por lo que vea, y no significa que no sea válido, pero no por lo que vea, sino por lo que yo pueda vivir. Y hermano, aquella noche el Espíritu Santo me llenó. Fue una experiencia maravillosa. Y desde entonces hasta aquí, 2026, mi vida ha sido cambiada, transformada. He dado frutos. He querido servir a Dios. He sido testigo de cómo Dios, al derramar su Espíritu Santo sobre mi vida,
al ser bautizado, he desarrollado dones y talentos. Pero en cuanto a los dones, he visto cómo Dios me revela cosas personales y en ocasiones que tiene que ver con otras personas. Palabra de conocimiento, de ciencia. Todo eso ha sido útil en mi desarrollo como persona y como miembro de una congregación, como ministro, como misionero que soy. De manera que no veo nada de malo. Y no estoy hablando sugestivamente. Trato de ser lo más objetivamente posible. Es algo que yo lo he vivido. He sido testigo. No porque me lo han contado, sino porque lo he vivido. Y si usted observa, en nada estamos ofendiendo ni violentando lo que dice la Biblia. Creo que el Señor, cuando le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, es lo mismo que Él le dice a la iglesia del siglo XXI. No se vayan, no hagan nada si no son guiados por el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, sobre nosotros, derramándose, llenándonos cada día más y más de Él, sería imposible de cumplir su labor. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué forma podemos nosotros, como creyentes, cumplir semejante misión con semejantes pruebas, luchas, conflictos y enemigos que nos rodean? Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, él dice que no tenemos luchas contra sangre, contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios, contra legiones. Y eso no se logra remontar y vencer simplemente con ser un cristiano que amo a Dios, que es muy importante, por cierto. Eso no se puede lograr simplemente con llegar todos los domingos a la iglesia. Eso no se puede lograr viviendo un cristianismo light, con leer la Biblia. Todo este conjunto de cosas es importante y lo debemos hacer, porque eso nos va a fortalecer, nos va a llenar del conocimiento de la verdad. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, todas esas cosas que tú y yo hacemos, nos va a ayudar a entender mucho mejor que eso que estamos haciendo es lo correcto y es lo que agrada a Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos va a revelar esas cosas para poder enfrentar esta horda de maldad. Todo esto que está sucediendo en el mundo, todas las mentiras que escuchamos tanto por boca de los políticos, de falsos predicadores, falsos apóstoles y profetas, es por medio del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Y esa verdad a la que Él iba a guiar a la iglesia del primer siglo es la misma verdad de hoy. Pero ¿cómo vamos a poder conocer esa verdad? ¿Qué diferencia? ¿O es que acaso los cristianos de la iglesia primitiva eran diferentes a nosotros? Yo pienso que no. Tenemos al mismo Dios, creemos en Jesucristo, le hemos aceptado. No sé, ¿en qué consiste la diferencia? Quizás si existiera tal cosa, tendría que ver con la manera de vestir, a nuestra cultura, nuestra manera, nuestra cosmovisión. Pero en cuanto al mundo espiritual, el mundo espiritual no cambia, sigue siendo el mismo. El mismo enemigo de la iglesia del primer siglo es el mismo enemigo de hoy. ¿Cuánto más ahora, hermanos? Necesitamos ser llenos. Necesitamos el acompañamiento del Espíritu Santo. Las oraciones del justo pueden mucho. Y cuando un cristiano ora por un enfermo, los enfermos se sanan. Cuando hay algo imposible que los médicos, que la ciencia no pueda solucionar, existen los milagros. Y los milagros funcionan a través de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces,
La diferencia quizás sea esa entre la iglesia del primer siglo y la iglesia de los siglos posteriores, incluyendo el siglo XXI, es que ellos miraban quizás las cosas de otra manera y sus luchas eran diferentes en comparación con la nuestra. Pero al final eran luchas, conflictos. Así que yo no creo que Dios solamente, Jesucristo, quiso darle este mensaje a la iglesia del primer siglo. También es un mensaje continuista, sigue siendo un mensaje para nosotros. Amados hermanos, amados amigos, usted que mira este video, no entremos en discusiones que no dan fruto, en discusiones que más que exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que trae es división entre nosotros. Puede ser que usted esté de acuerdo conmigo como no lo esté, y por eso no es mi enemigo, es mi hermano. Entonces, si usted no cree en los dones, en la manifestación del Espíritu Santo, no pasa nada. No por eso tú vas a ser mi enemigo. No por eso ahora tenemos que levantar un muro de división. No, eso es lo que tú crees. Pero tú debes respetar lo que yo creo. No estoy violentando ni estoy cometiendo un acto donde estoy violando la palabra. Simplemente estoy creyendo lo mismo que la iglesia del primer siglo creyeron. Que hay cosas que no son aplicables para nuestros días, podemos estar de acuerdo. Pero en cuanto a lo fundamental, a la doctrina, creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que hoy Él sigue moviéndose, sigue manifestándose, sigue llenando a aquellos que lo pidan, aquellos que quieran ser bautizados. Creo que sigue el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia. Y es la única manera. Algunos dicen que cuando aceptamos a Jesucristo fuimos adoptados hijos de Dios, tomando como evidencia lo que dice la palabra. Y es cierto, es así. Pero también dicen, y es donde yo no estoy de acuerdo, que al momento de recibir a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador, ya somos llenos del Espíritu Santo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Pero hay cosas que el Espíritu Santo de Dios necesita hacer diariamente contigo y conmigo. Y eso es cuando somos llenos por Él. Para todos los verdaderos creyentes y para todas las verdaderas iglesias, la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad suprema. Ella siempre tiene la última palabra. Dice en el libro de Isaías, capítulo 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no le ha amanecido. Los bereanos eran más nobles, pues recibieron la palabra para ver si estas cosas eran así. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hasta las palabras del apóstol fueron sometidas a la prueba de las Escrituras. Todo lo que usted y yo hagamos debe ser sopesado, debe ser visto e interpretado a la luz de las Sagradas Escrituras. Y si el Espíritu Santo de Dios te dice lo contrario, entonces no sigas por ese camino. Pero durante estos 48 años de conocer a mi Señor, durante estos 45 años de ministerio, ha sido por obra y gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, que yo soy lo que soy ahora. Y animo al pueblo de Dios, animo a la iglesia del Señor, que le soliciten a que le llene con el poder del Espíritu Santo. Si
si no es cierto, si lo que nosotros predicamos y enseñamos es falso y no se ajusta a la misma palabra le dará testimonio, el Espíritu de Dios le dará testimonio si estamos equivocados. Como decía hace unos minutos atrás, muchas de nuestras luchas, nuestros conflictos entre nosotros mismos, tiene que ver con cosas de forma y no lo de fondo, es decir, la doctrina como tal. Hay muchas escuelas de interpretación, muchos teólogos que piensan y dicen aquello. Mire usted, quiero decirles algo. Los teólogos no son infalibles. Ellos se equivocan. Yo me equivoco como pastor, como ser humano. Pero la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios no puede ser cuestionada. Los teólogos, los sistemas de interpretación pueden ser falibles. Pero la palabra, que es la propia intérprete de ella misma, no lo es infalible. Entonces, cada uno de nosotros va a tratar de imponer lo que considera que es correcto. Y muchas veces tienen como origen actitudes egoístas, vanidades, y nuestras interpretaciones surgen en base a esas cosas. Gente con conocimiento, pero que trata de imponérselos a otros. No es así. Los teólogos se pueden equivocar. Yo me puedo equivocar, repito, pero la palabra de Dios no. Algunos, y eso me da dolor, y le dan más fiabilidad a lo que un sistema teológico dice que lo que dice la palabra de Dios. Es un asunto de lógica. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice amaos unos a los otros, se está refiriendo lógicamente que debemos amar a las personas, que debemos amar a los creyentes y a los no creyentes. Y ese amor se manifiesta a través de la predicación, no de otra manera. Así que nosotros como cristianos, en el caso que nos compete ahora en esta reflexión, creemos en la manifestación del poder del Espíritu Santo. No creemos, yo no creo en esa escuela que habla de que todo cesó. Yo soy continuista. Creo que el Espíritu Santo, como se manifestó en el primer siglo, lo sigue haciendo en los siglos posteriores y en este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Para finalizar, queridos hermanos, le animo a que estudie la Biblia, que lea la Biblia, que la estudie, pero que se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él os guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien dará testimonio. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio que da el Espíritu no fue una promesa o una referencia a la iglesia del primer siglo, aunque también fue para ellos. Fue una palabra para ellos y para nosotros. Y dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Eso no significa que ahora el Espíritu de Dios no dé testimonio a nuestro espíritu. Es la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo. Le entregó al apóstol para que el apóstol la compartiera con la iglesia del primer siglo. Esa misma palabra tiene vigencia para estos días. Y así todos los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Lo único que hay que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos. No debemos confundir algunos hechos culturales, geográficos, que tenían que ver con la época. En términos generales, la palabra de Dios tiene vigencia hoy, en pleno siglo XXI. Pídale a Dios que le revele la palabra. Pídale a Dios que le llene de su Espíritu Santo. Y le puedo asegurar que Él lo hará a todos aquellos que se lo pidan. Y no solamente fue para la iglesia primitiva, también es para la iglesia del siglo XXI.
Ahora más que nunca necesitamos la guianza, la ayuda del Espíritu Santo, donde hay que tomar decisiones, donde tenemos que ver con ojos espirituales, donde tenemos que sopesar muchas cosas que se dicen desde los altares, desde las redes sociales. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para enfrentar toda esta horda de maldad que se está desatando sobre la humanidad, donde se habla de todo tipo de cosas que hasta cierta manera llegan a cansarnos y llegan a agotarnos física y emocionalmente, pero cosas de las que no debemos ignorar, porque estamos viviendo los tiempos finales y solamente con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo vamos a lograr salir adelante. Así que ánimo, fuerza y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.